por Cultura General. Hello, mi amor, ¿cómo andas? Vladimir Aguilera es ingeniero de profesión, pero un apasionado de la cultura y por eso lo tenemos cada cierto tiempo en el segmento Curando Cultura General. Agarra diversos temas y el de hoy es las macrorregiones culturales. ¿Cómo te va con además el libro? ¿Cómo te va con las conferencias? Está Pues muy fajadísimo. bien, así es, muy bien, súper feliz de llevarle al mundo mi libro sobre multifacetismo y hoy hablando de un tema para cultivar nuestra faceta de conocedor de cultura Ujú. general que nos encanta. Quise tocar, Gladys, las macroregiones culturales porque el miércoles de la semana pasada, el 21 de mayo, se celebró el Día Mundial de la Diversidad Cultural, un día que fue creado por la ONU en el año 2003, precisamente para promover el respeto por las demás culturas, pero sobre todo el diálogo, la integración y el desarrollo. Entonces, bueno, a medida de no solamente esta sección, sino las que vienen futuras, voy a estar hablando mucho sobre la diversidad cultural. Genial. Entonces, bueno, el concepto, vamos a empezar por macrorregiones culturales, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Claro, una macrorregión cultural agrupa o aglomera varios países que comparten una herencia histórica, una herencia que puede ser sociopolítica, puede ser religiosa, no necesariamente el mismo grupo étnico y no necesariamente en la misma zona geográfica. Les pongo un ejemplo. Cuando se habla de Occidente, normalmente se Ujú. refiere a todo ese pensamiento que mantienen los países de Europa y los países de Norteamérica, llámese Estados Unidos y Canadá. Entonces, esa subregión que se conoce como el Occidente es una de 9 macroregiones que yo conseguí en mi investigación que de alguna manera agrupan estos países porque comparten algunos elementos religiosos, como dije anteriormente, pero sobre todo la parte del pensamiento cultural. Y en el caso de Occidente, nosotros vemos que está influenciada principalmente por el cristianismo y desde el Ujú. punto de vista económico por el capitalismo. Sí, con algunas excepciones de las que le va muy mal, por cierto. Pero bueno, sigamos la región Ese tema para Latinoamérica. otro programa. Otro programa, región latinoamericana. Así es. La segunda macrorregión es la latinoamericana, de las cuales nos sentimos orgullosos de pertenecer, que compartimos nosotros, el mestizaje, ¿sí? La mezcla entre lo indígena, lo africano y lo europeo, la lengua española y portuguesa en el caso de Brasil y la gran influencia católica que tenemos. Repito, esto es una mera clasificación para dividir al mundo en macrorregiones desde el punto de vista cultural, que no necesariamente, porque cuando le metes la lupa a un país, por ejemplo, como Venezuela, los orientales nos comportamos también de una parte, Lógico. los zulianos, los andinos, pero digamos, por lo menos te ayuda a entender mucho mejor el comportamiento global del planeta. Sí, de hecho Hay, así también se maneja, porque bueno, bastante que hablamos todo el tiempo, ¿no? De la cultura occidental, de además el conglomerado de países de Occidente dentro de todo este tema geopolítico. Hay que entenderlo eh, mejor, hay que meterle la lupa, así es. Es exactamente, porque de esos orígenes es que nosotros podemos entender el comportamiento de las naciones actuales. La Mm. tercera es la islámica, la macrorregión islámica, que está dividida, por supuesto, países del Oriente Medio, muchos países de la parte del norte de África, como el caso de Egipto, el caso de Marruecos y parte del Asia Central. ¿Qué comparten de ellos? El Islam como cultura y religión, por supuesto, y también la lengua árabe, es lo que caracteriza Ujú. esta región. Tenemos también la África subsahariana, que vamos después a hacer en esta sección. Vamos a tocar más el tema de África, Gladys, porque creo que nosotros no solemos mucho meterle la lupa a este continente que es muy rico y muy diverso, ¿no? De alguna manera, yo Sí, siento que nosotros lo esquivamos y me incluyo, quizás por no afrontar lo duro de muchas de las situaciones de de estos la realidad de países. muchas de sus poblaciones, sí. Ujú. Así es. Entonces, bueno, ahí tenemos todo lo que es del desierto Sahara hacia abajo, todo eso es lo que se conoce como África subsahariana. Tenemos surasiática, que eso es la parte de India, Pakistán y Bangladesh. ¿Qué comparten todos ellos? Bueno, el hinduismo, el islam, el budismo, el manejo de las castas, cómo están organizados ellos socialmente, son diversos lingüísticamente, pero eso es una macrorregión que la hemos llamado surasiática. Luego Ujú. tenemos una muy particular, porque fíjate que cuando hice la investigación, yo me preguntaba, ¿dónde queda Rusia? Porque Rusia es un país tan grande que abarca el continente asiático, el continente europeo, tiene un Ujú. comportamiento muy particular y eso es la macrorregión de eslava ortodoxa. Porque vienen, descienden de los eslavos y comparten lo que es ese cristianismo de la iglesia ortodoxa. Ahí entra Bielorrusia, Ucrania y Armenia.
Ujú. Y bueno, finalmente tenemos tres regiones, tres macrorregiones adicionales. La oriental, por supuesto, que es donde entra China, Japón, Corea y Vietnam. ¿Qué comportamos? Bueno, todo lo que es la filosofía de confucianismo, el taoísmo, el budismo. Fíjate qué interesante, esta macrorregión se caracteriza mucho por el colectivismo. Es decir, que la población de estos países tienden a comportarse en masa de una manera similar. Y ahí comenzamos a ver cómo es el comportamiento de esta cultura china. Y se ve. Tenemos, sí, y tenemos el sudeste asiático y pacífico, ahí entra lo que son Singapur, Tailandia, Indonesia, y finalmente cerramos con una de mis favoritas, que es la indígena y tribal. Es esa macrorregión cultural que conserva los pueblos originarios de América, pero también de Oceanía, es decir, toda la parte indígena, ¿ok? Que aquí en Venezuela es muy rica. La vemos en las comunidades Wayuu, por ejemplo, Ujú. que están en el occidente. La vemos también en las comunidades indígenas del Amazonas, del Delta Macuro y de Bolívar. Fíjate qué interesante, Gladys, que nosotros en Venezuela somos ricos culturalmente por eso precisamente. Uno, porque pertenecemos a la macrorregión de Latinoamérica. Número dos, porque dentro de nuestro territorio tenemos esta macrorregión indígena tribal, pero también porque estamos muy influenciados por el occidente. No, sin tocar los acercamientos que se han hecho con, digamos, con Asia, que ese es otro tema también para el próximo programa. Pero, Sí. pero eso es lo que nos hace a nosotros ricos culturalmente, ¿no? Ajá, pero esos pueblos originarios mencionaba los de América, Oceanía, Siberia y África, ¿no? Así es, son poblaciones que se caracterizan por la cosmogonía. ¿Qué significa esto? Que todavía se creen elementos, por ejemplo, de la naturaleza. Mm. Todavía la luna, el sol, las estrellas, los árboles, las montañas son considerados como deidades en muchas de estas culturas. Son culturas en las cuales todavía prevalece lo que es, en algunos casos, la caza, la pesca, la recolección, que a pesar de que muchas personas lo ven como algo primitivo, nosotros, yo por ejemplo, tengo una visión diferente porque pienso que son pueblos que no han sido muy contaminados con todo lo que es el resto de las cosas, y que bueno, que merecen también tener un crecimiento y no pasar por ciertas enfermedades que pasan, pero que de alguna Ujú. manera ellos buscan también su sustentabilidad. Enfermedades que pasan y además también necesidades que pasan, lamentablemente, porque están apartados y todavía sufren más por la distancia. Si un país además tiene crisis, peor para ellos. Así es un tema ya de derechos humanos, porque tú dices, también he escuchado gente que dicen, dejen tranquilo las comunidades indígenas, que ellos están allá tranquilos. No, mientras haya un ser humano cuya expectativa de vida no supere por lo menos el promedio mundial, hay un problema allí que hay que atender. Y por eso que es importante que tú también conoces y apoyas iniciativas como la de la Fundación Guayutayá, que intenta mejorar la calidad de vida Claro. de las comunidades Wayuu y en América Latina. Respetando, así es su esencia. Eso es muy Así importante. es. Diste en la tecla, Ujú. porque realmente todo este tema de la diversidad se basa en el respeto, en que Total. nosotros podamos respetar las diferencias del otro, en que aunque la otra persona no comparta nuestra misma religión, nuestra misma grupo étnico, nuestras mismas costumbres, no significa que tenemos que pelearnos, porque todas las guerras, señores, vienen a partir de ahí, vienen a Ujú. partir del no respetar la diferencia ni de territorio, ni de herencia cultural, etcétera. Entonces yo creo que ese es el gran mensaje que la ONU trata también de proyectar con el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Fíjate, Gladys, que estas macroregiones, como ves, incluyen países que ni siquiera están en el mismo continente, ¿sí? Sí, Hay sí. países, por ejemplo, en el caso de la islámica, tienes el Medio Oriente y tienes países que están incluso en África, pero que comparten esa misma cultura, producto también de las conquistas, de los movimientos Ujú. migratorios, que por cierto, el movimiento migratorio es algo natural que ha ocurrido a lo largo de la historia del mundo, es parte de cómo se ha ido poblando, De ¿no? la naturaleza humana, pero de hecho también Occidente lo explicas muy bien, Europa está al otro lado, ¿no? Y se mezcla con lo que es el norte de América. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Quieren conocer más? Sigan la cuenta de Vladimir, arroba Mr. Aguilera. Por ahí comparte contenido de este tipo y otros también dentro de lo que está ahorita promocionando su libro, El Multifacetismo, y está haciendo conferencias interesantísimas. Y que responde o que explica muy bien por qué él es un apasionado de la cultura siendo ingeniero, parte de las tantas facetas que está desarrollando en su vida y que responden a ese concepto. Gracias, Vladimir, un placer tenerte siempre en este espacio. Cuídate mucho. Gracias.